bienvenidos al nuevo vídeo del canal. En esta región remota de Europa, cada pueblo tiene su idioma, su iglesia y su forma de ver el mundo. Viajar por Transilvania es como abrir un libro que nadie ha terminado de escribir. En este último capítulo de nuestro viaje por Transilvania, exploramos algunos de los rincones más icónicos y curiosos. Empezamos en el lago Santa Ana, rodeados de naturaleza y de un Kurtoz-Kalatz irresistible. Después llegamos a Brasov, donde descubrimos la que dicen ser la calle más estrecha de Europa y probamos una sopa de alubias servida dentro de un pan. Más tarde nos adentramos en Sighisoara, una ciudad medieval fascinante que se atribuye como lugar de nacimiento de Vlad Drácula. Y, para cerrar el viaje, volvimos a Cluj, donde nos despedimos del viaje con una cerveza muy especial, el Alma de Madrid. Acompáñanos en este último día lleno de historias, sabores y despedidas. Estábamos saliendo con el coche marcha atrás porque ese camino era demasiado duro para ir con este coche, y en esta parte de aquí se nos ha quedado completamente clavado. La rueda estaba aquí, no lo podíamos sacar, hemos estado media hora dando marcha atrás para adelante pero no salía. Después he cogido este palo y he estado sacando barro durante otra media hora para que pudiera salir el coche. Estaba la rueda aquí clavada, lo que es esto de aquí, no salía y he estado todo el barro hacia atrás. He conseguido sacar el coche, pero fijaros cómo ha quedado, porque al derrapar la rueda salía todo el barro hacia arriba y fijaros cómo ha quedado el coche. Vamos camino ahora al lago de Santa Ana, que está muy cerca del refugio en el que hemos dormido esta noche y en el que dicen que hay muchos osos salvajes. Así que veremos a ver si nos encontramos con algún oso o no. Vamos allá. Ya hemos llegado al lago y fijaros lo que os decía, Después de una hora que ha pasado ya, fijaros cómo sigue el coche. Se ha secado la mayor parte del barro, pero aún queda barro húmedo y está hecho un desastre. El lago Santa Ana es el único lago volcánico de toda Rumanía y es un lugar realmente salvaje. Tan solo un día antes de nuestra visita se registraron 3 ataques de oso en 24 horas. Si decides venir, hazlo con precaución. No vengas solo, no lleves comida contigo y mantente siempre en los caminos señalizados. Una de las cosas que puedes hacer es disfrutar de un buen Kurtoz-Kalatz. Nosotros probamos uno y la verdad que estaba irresistible. Hemos llegado a Brasov ya, una ciudad bastante grande. Aquí ya se nota que no hay tantos húngaros como en las ciudades anteriores en las que hemos estado. En esta ciudad hay 4 etnias diferentes: la rumana, que son la mayoría, los húngaros, los judíos, y también hay alemanes, porque en la Edad Media vinieron aquí muchos alemanes, muchos sajones, y de hecho fueron los sajones los que fundaron esta ciudad. Por eso ahora cuando lleguemos al centro histórico, mucha de la arquitectura va a ser construida por los sajones. Y como os decía, nada más salir del hotel nos hemos encontrado con una sinagoga bastante grande, hay bastante influencia judía. Podéis ver aquí que esta sinagoga está justo en la ciudad y es una sinagoga bastante grande. En el corazón de Brasov se esconde Strada Sfori, una de las calles más estrechas de toda Europa. Con apenas 1 metro de ancho, parece sacada de un cuento medieval. Originalmente fue un pasadizo para bomberos, y hoy es una parada obligada para cualquier viajero. Desde aquí llegamos directamente al centro de la ciudad. Hemos venido a cenar a un lugar aquí en Brasov, a un restaurante. Le hemos pedido de entrante una sopa de alubias con jamón. Y esta es la pinta que tiene.
La verdad parece que está bastante bueno. Voy a probarlo, ¿no? Otro día en el coche. Salimos de Brasov y es el último día del viaje ya. Vamos de vuelta a Cluj-Napoca, la ciudad en la que empezamos el viaje este. Vamos a parar en el camino en Sighisoara, una ciudad que es bastante interesante. Y luego ya acabaremos en Cluj y mañana ya cogemos nuestro vuelo. Hemos llegado a Sighisoara, nuestra última ciudad de este viaje, antes de volver a Cluj para coger el vuelo. Y es una ciudad muy interesante, construida en el siglo XII, durante plena Edad Media, y fue construida por colonos sajones, es decir, por alemanes. Lo vamos a ver ahora, que toda la arquitectura tiene ese estilo sajón y es una ciudad muy importante, una de las ciudades mejor conservadas desde la Edad Media. Sighisoara es una cápsula del tiempo en Transilvania. Aquí funciona una escuela con más de 400 años de historia y su emblemático reloj astronómico del siglo XVII aún marca las horas con figuras mecánicas que representan los días de la semana. Sighisoara no es solo bella, es un museo vivo, donde cada rincón tiene una historia que contar. Y es que en Sighisoara se conserva muy bien toda la arquitectura medieval. Por ejemplo, aquí podemos ver esta muralla de aquí. Era la muralla de la ciudadela de Sighisoara y para que os hagáis una idea puede tener como unos 500-600 años y aún se conserva aquí. Y por ejemplo, fijaros ahí también ese edificio que debe de ser súper antiguo y aún sigue en pie. La ciudad está llena de edificios así, que son muy antiguos, tal y como estaban aquí en la Edad Media. Y por eso Sighisoara es una ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO, porque tiene muchísima riqueza en cuanto a conservación de la Edad Media. Algo interesante de esta ciudad es que es la cuna de Vlad Tepes, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula. El personaje de Drácula se inspiró en Vlad Tepes, nació aquí en Sighisoara, aunque es verdad que no vivió apenas tiempo aquí, vivió solamente durante sus primeros años de vida y después se estuvo mudando en diferentes ciudades de Transilvania. Y aquí en Sighisoara también está la estatua de Petőfi Sándor. Petőfi Sándor fue un poeta, escritor muy importante de la lengua húngara. Fue también uno de los líderes de la revolución contra los Habsburgo en 1848. Y aquí en Sighisoara ocurrió una batalla, una revolución en contra de los Habsburgo. Los húngaros buscaban la independencia del Imperio Austriaco y Franz Josef, quien fuera el Kaiser de aquella época, pidió ayuda al zar ruso y aquí en Sighisoara tomó lugar una batalla en contra del Imperio Austriaco y el zar de Rusia. Los húngaros lucharon y perdieron la batalla y fue en este lugar donde Petőfi Sándor desapareció, no se ha encontrado su cuerpo aún, pero fue aquí donde se dice que fue asesinado. Hemos pedido una especie de rosquillas tradicionales de aquí. Un par de ellas vamos a probarlos ahora a ver cómo están. Vicky va a probarlo. ¿Cómo está? Está bueno. Dejamos atrás la mágica Sighisoara y llegamos a Cluj-Napoca, nuestro último destino en Transilvania. Esta vibrante ciudad universitaria nos recibe con su energía joven, arquitectura moderna y rincones históricos. Nos quedan solo unas pocas horas antes de tomar el vuelo de regreso, pero aún hay tiempo para una última caminata y una despedida a este viaje inolvidable. Y ahora que estamos en el último día de nuestro viaje, aquí en Cluj-Napoca, me gustaría hablaros sobre una figura muy importante en la historia de Rumanía. Es Ceausescu, quien fuera el dictador comunista durante la mayor parte del siglo XX.
Ceausescu aplicó políticas comunistas en el país y algunas de ellas fueron muy drásticas. Por ejemplo, la cuota mensual de comida, que tenía un cupo y que los rumanos tenían que coger cada mes y que no era suficiente. Sí, era una cuota muy pequeña de comida, lo que llevó a un gran empobrecimiento del pueblo rumano. También Rumanía tenía una deuda externa bastante grande y Ceausescu quería pagarla con la pobreza del pueblo rumano, es decir, con que el pueblo rumano consumiera menos o tuviera menos recursos para poder pagar esta deuda externa de Rumanía. ¿Por qué estoy sacando el tema de Ceausescu aquí en Cluj, en Transilvania? Estoy sacando el tema porque, aunque parezca que no, esta región tiene mucho que ver en el fin de Ceausescu. En Transilvania, Ceausescu no tenía una aceptación de las minorías húngaras y el Partido Comunista de aquella época quitó a un pastor católico húngaro su profesión o le negó las posibilidades de profesión, y esto hizo que el pueblo húngaro empezase a revolucionarse o empezase a protestar contra el dictador comunista, cosa que en aquella época era impensable, ya que Ceausescu tenía represalias muy grandes en contra de las protestas. Estas protestas fueron desarrollándose y fueron llevadas poco a poco a Bucarest, y en el año 1989, mientras Ceausescu estaba dando un discurso, esto era también cuando la Unión Soviética había caído ya, por lo que era un momento muy delicado, la población que estaba, o los espectadores que estaban en el Parlamento de Bucarest, mientras Ceausescu daba ese discurso, empezaron a abuchear. Y en aquella época, que la gente abuchease al dictador comunista en Rumanía era impensable, porque hasta aquel momento no había pasado nunca. Después del discurso, en el que Ceausescu prometió subir el salario mínimo y otras cosas, la gente no le creyó, la gente se cansó y unos militares cogieron a Ceausescu con su mujer y los ejecutaron justo después. Pero, como he dicho, el origen de las protestas, el origen del fin de Ceausescu y del comunismo, de hecho, en Rumanía, comenzó aquí, en Transilvania. Y esto marcó una nueva etapa en Rumanía en la que la democracia tomó lugar y el régimen comunista fue abolido. Ponemos fin a nuestro viaje ya, vamos a despedirnos desde un restaurante aquí en Cluj, un restaurante local. Así que eso, nos vemos en la próxima.